Y para aprovechar un poquito la temporada, antes de que lleguen las famosas fiestas, yo quiero darle un mensaje de una Navidad de verdad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué representa la Navidad? Hay muchas preguntas al respecto. Me preguntan constantemente, ¿debemos o podemos celebrar la Navidad? ¿Será bueno participar de ciertas celebraciones, ciertas cosas? Y bueno, necesitamos entender que bíblicamente nosotros tenemos ya ciertos parámetros de conducta, pero también tenemos que entender que vivimos en este mundo y tenemos que aprender a ser luz en este mundo, pero también tenemos que vivir como apartados del mundo, viviendo en el mundo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le pidió en oración el Señor Jesucristo al Padre? No te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y así es como tenemos que proceder los verdaderos hijos de Dios, con sabiduría, con prudencia y sobre todo con el conocimiento de la palabra de Dios, para no generar actitudes que pueden llegar a ser incluso un obstáculo para la predicación del Evangelio, para que usted se acerque a alguien y le hable de las buenas noticias, las que hablábamos la semana anterior. ¿Cómo tenemos que predicar el Evangelio? Aprendimos. ¿Cómo tenemos que vivir para predicar el Evangelio? Y bueno, pues vamos ahora a primero ver históricamente, desde el punto de vista bíblico, el nacimiento de Cristo. Después vamos a hablar un poquito de estas tradiciones, a ver cómo vamos a manejarnos en medio de todas estas circunstancias que se presentan año con año y en diferentes etapas. Por ejemplo, la época de muertos, que también se les dio un estudio para que ustedes supieran en el terreno que estaban pisando. Y todas las temporadas que finalmente, pues de alguna manera tenemos que vivir cada año. Mateo 1:21 dice... Bueno, ya les dije que la enseñanza es Navidad de verdad. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Usted se considera pueblo de Dios? ¿El Señor a qué vino entonces? A salvarlo de sus pecados, mi hermano. Mire, cada año al llegar estos tiempos de fin de año, los tiempos navideños, como también se llegan a reconocer, para la mayoría de las personas representa muchas cosas que prácticamente no tienen que ver nada con el verdadero sentido del nacimiento del Señor Jesús. Así que vamos a profundizar un poco los eventos bíblicos acerca del nacimiento de Cristo. Vamos a conocer un poco sobre este sorprendente evento de que partió la historia de la humanidad, pero lo más importante, que le dio la oportunidad de salvación y vida eterna, que ese es el verdadero propósito del nacimiento de Jesús. Se habla mucho de las fechas. Vamos a hablar de fechas. Históricamente, conforme a las fiestas del Señor, todo indica que de acuerdo al calendario judío, recuerde usted que Jesús viene de la estirpe de David, es judío. Pudo ser en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, conocida así, que es entre agosto y octubre, en ese tiempo, y podemos ver esto en el libro de Crónicas 24. No vamos a ir ahí, estoy nada más haciendo una correlación de lo que históricamente es. Mire, Israel estaba dividido en 24 distritos, y cada uno enviaba representantes sacerdotales para oficiar en el templo durante las semanas del año que le correspondían. Israel tiene dos calendarios, uno civil y uno religioso. Nisan es el primer, nada más con una S, para que no piense que es la marca, Nisan. Es el primer mes del calendario religioso, con el establecimiento de la Pascua, también llamado Aviv, porque tiene que coincidir con el equinoccio de primavera, es el 21 de marzo, y ahí comienza el calendario religioso. El primer mes en el calendario civil es el mes Tishri, así se llama, comienza en octubre, precisamente cuando
es la fiesta de los tabernáculos, con la celebración que también se da el día de Yom Kippur, día de la expiación o día del perdón. Ahora, en el tiempo de Nisan, en el calendario religioso, los sacerdotes que servían en el templo durante la Pascua tenían que establecer ahí algunas semanas de servicio. Y en el mes de Tishri lo tenían que hacer durante la fiesta de los tabernáculos. O sea, unos comenzaban en marzo y otros comenzaban alrededor de octubre. En Lucas 1:8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías, ¿sí se acuerda usted quién es Zacarías? Es el papá de Juan Bautista. Ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, o sea, él fue el tiempo que lo correspondió, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso. El incienso se ofrecía en el lugar santo, entrando en el santuario del Señor. Y la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Recuerde usted que las oraciones están representadas por incienso en la Escritura. Bueno, se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Estamos hablando aproximadamente del principio de la primavera. Posteriormente, en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, fue cuando ella visitó a su prima. ¿Quién era su prima? María, ¿verdad? El arcángel Gabriel anuncia a María el embarazo virginal. Esto podría haber sido durante la fiesta de Hanukkah al final de noviembre. Dice Lucas 1:26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, ahí es donde le dice que ha sido favorecida. O sea, ha hallado gracia delante de Dios y le ha sido concedido el que físicamente pueda tener, con la intervención del Espíritu Santo, ese nacimiento virginal. O sea, yo lo estoy llevando de manera histórica. Usted conoce la historia. Ahora, la forma como se presentan estos eventos, entonces pondría el nacimiento de Cristo alrededor del tiempo de la festividad de los tabernáculos, conocida también como época de nuestro gozo. Ahora sí, acompáñeme a Lucas 2:8. Dice así, estoy leyendo una versión de Reina Valera contemporánea. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas ¿de qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿La buena voluntad de parte de quién fue para con los hombres? De parte del Padre, de parte de Dios. Ahora vamos a notar algo. Los pastores estaban velando de noche en el campo cuidando rebaños, y esto sería imposible hacer en época invernal, debido al intenso frío de las regiones desérticas. De manera que, por esa causa, se sabe que la fecha del nacimiento de Cristo aconteció en la época de los tabernáculos, probablemente agosto, septiembre, principios de octubre de ese año. ¿Qué encontraron los pastorcitos cuando les dijo el ángel que fueran a la ciudad de David? A un bebé estaban buscando que había nacido en un pesebre envuelto en pañales. Ahora, debido a las circunstancias que estaban aconteciendo, ahorita vamos a ver,
alrededor de su nacimiento, en realidad estos pañales no crea que eran algo muy higiénico o muy preparado como lo que conocemos, ¿verdad? Más bien eran lienzos usados como mechas en tinajas de aceite, donde se iluminaban los patios, los establos, porque durante el censo ordenado por el emperador romano, la gente, al tener que cumplir con este registro, con este empadronamiento, pues inundó las calles de las ciudades, y esto originó precisamente que José no encontrara hospedaje en alguna posada en Belén. La construcción de las casas en Oriente es muy original de su época. En la parte baja es donde se construyen las viviendas, y a un lado de ellas, incluso en algún espacio anexo, a veces entremetido en una cueva, un cerro, se cava y se establece como bodega o establo. Bueno, en esa parte de abajo, donde era el patio, estaba la bodega, donde era el establo, ahí nace el Señor Jesucristo. Por eso lo encontraron, ¿en dónde? En un pesebre. Ahora, después de un tiempo, porque hay una imagen que crecimos con ella, incluso se da mucho en los famosos nacimientos, donde ahí se ve toda la historia, aparentemente. Se ve el niño en el pesebre, se ven los Reyes Magos, así se les dice, se ve incluso el ángel Gabriel. O sea, hay ahí una personificación, pero nosotros tenemos que entender que esto no se da en una sola ocasión. Esto tiene que ver con el tiempo. Primero nace el bebé, durante ese tiempo, después de algún tiempo llegan estos hombres de Oriente, sabios, astrónomos. No hay una base bíblica que nos diga que son reyes, sino que eran personas estudiosas del cielo, que guiados por una estrella llegaron a Jerusalén. En Mateo 2:1 dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. La palabra mago se traduce como personas estudiosas, no está hablando de la magia mística de la cual nosotros a veces pensamos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turba y toda Jerusalén con él. Ahora, el propósito era claro: encontrar al Mesías, al rey de los judíos, para adorarle. Estos sabios conocían las profecías. De hecho, Herodes debería de saber las profecías porque era judío. Y ellos llegaron con la intención de ofrecerle presentes de acuerdo a la investidura de un rey. Herodes, de hecho, sintió temor, pero también mucha ira, porque pues estaban buscando a alguien que le decían rey de los judíos cuando se presume que él era el rey de los judíos de manera civil. Esto conmocionó Jerusalén. ¿Por qué? Porque estas eran personas importantes que estaban precisamente buscando eso. Definieron al que acababa de nacer como rey de los judíos. Herodes convoca a los principales sacerdotes y escribas del pueblo para preguntarles dónde habría de nacer el Cristo, el Mesías. Y la respuesta al rey fue sobre la profecía mesiánica, la de Miqueas 5:2, donde dice: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a su pueblo Israel. Ahí se cumple una profecía mesiánica más. ¿Qué hace Herodes? Manda llamar en secreto a los sabios para saber el tiempo preciso desde que ellos habían visto la estrella, su caminar, y eso le permitiría a él más o menos ver la edad del niño. De manera que los envía y les dice: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Obviamente esto no se lo creía ni él. ¿Qué hicieron los sabios? Siguieron su camino, dice, y al ver la estrella en Mateo 2:10 se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, ¿ahora dónde entraron? A una casa. Ya no vemos un pesebre. Ya no hay esa escena que se vio desde el principio.
vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Entonces, ellos entran a una casa, a un establo. Ahí estaba ya con su madre María, dice, y postrándose delante de él. ¿Delante de quién se postraron? ¿Del niño o de María? Del niño. La mirada y el corazón de estos hombres estaban dirigidos al niño que reconocían como rey de los judíos para ofrecerle, ¿qué? Un tributo. ¿Qué le ofrecieron? O sea, todo esto se los estoy dando como un antecedente porque derrumba muchos dogmas religiosos, mis hermanos, que lamentablemente la tradición ha hecho a muchos pueblos entrar en ese tipo de creencia, y bueno, eso es lo que ha normado la vida de muchas personas desde el punto de vista tradicional, y a veces hasta de creer que así fueron los acontecimientos. ¿Qué le ofrecieron al bebé? Oro, del griego krusos, metal más precioso, más codiciado. Este metal se usaba como símbolo de realeza, de riqueza, incluso para confeccionar adornos, joyas. De hecho, por el valor que tenía, el Señor dio instrucciones para que fuese usado en el tabernáculo de reunión. Recuerda, ahora que estudiamos lo del tabernáculo acerca del oro, y también David lo proveyó abundantemente para la construcción del templo que construiría su hijo Salomón. Ahora, al oro también se le han dado muchos usos, no precisamente espirituales, sino también profanos. ¿Y quiénes fueron los primeros? El pueblo de Israel, cuando se construyó un becerro de oro, ¿recuerda? Bueno, el oro representaba eso, importancia, realeza. ¿Qué otra cosa le ofrecen? Incienso. Es una resina aromática que se obtiene haciendo una incisión en un tronco de un tipo de árbol de las boswellias. Este está en la zona de Oriente. De ahí sale un líquido lechoso que al contacto con el aire se hace sólido. Esto es muy costoso, y es tan costoso, es tan especial, que también el Señor mandó a Moisés construir dentro del tabernáculo el altar del incienso, que se quemaba continuamente delante de Dios. Bueno, el incienso, ¿qué representa? Las oraciones al Padre, ¿verdad? El Señor, a través de la oración, nos puede escuchar. A través de la oración Él está atento a ellas, y sabemos que es pues nuestra forma de relacionarnos de una manera más cercana que nos dejó el Señor para esto. La mirra, del griego esmurná, significa amargo. El árbol de la mirra tiene un tronco largo también, donde el producto se obtiene golpeando y se expulsa un fluido amarillo que se recoge en forma de lagrimita. La mirra se usa para embalsamar muertos, para perfumería. Es un producto muy costoso. ¿Y qué representa? El olor fragante que procedió de la obediencia y el sufrimiento de Jesús desde el momento que dejó su gloria para humillarse, hacerse hombre y dar su vida por nosotros. Después de esto, el Señor hace que los sabios astrónomos busquen otra dirección para regresar. Dice, como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto está en Mateo 2:2, estamos en ese pasaje. ¿Qué hizo Herodes? Se enojó y lo hizo tomar una terrible decisión: asesinar a quien veía como un peligro a su gobierno. Y aquí se cumple una profecía más en Jesucristo. Dice Mateo 2:16, entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Todos estos antecedentes nos dan precisamente un panorama más cercano al nacimiento de Cristo. ¿Por qué manda matar niños de los 2 años abajo? No mandó buscar un bebé, sino a alguien que tuviera más o menos la edad de acuerdo a los eventos que estaban ya conocidos. Ahora, se le da mucha importancia a veces al hecho de que si nació en diciembre, si no nació, pero ¿qué es lo verdaderamente trascendental, mis hermanos? Que vino. Y eso es lo que nos debe
de llamar nuestra atención. Ponernos a pensar, a especular en ciertas cosas que a veces no tienen ni respuesta exacta, lo único que va a hacer es distraernos del verdadero propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo importante? Que Jesucristo nació. Y que, sin embargo, con todas las profecías cumplidas, con todo lo que el Señor hizo, con todas las señales en su ministerio terrenal, su pueblo escogido le rechazó, blasfemó en contra de él y le asesinó. Y en la actualidad estamos en las mismas circunstancias. Con toda la misericordia y gracia que el Señor sigue extendiendo al hombre, se le sigue rechazando, se le sigue negando, se le sigue ofendiendo, y muy especialmente y lamentablemente igual, quienes dicen conocerle son los que traicionan más todo este conocimiento, todo este propósito por el cual el Señor vino a la tierra. Hay quienes le siguen dando más atención a la figura que a la substancia. No se dan cuenta que lo importante es que el Señor llegó y quitó toda sombra, toda figura, porque ya se cumplió en Él. Y en la defensa de esta gran diversidad de creencias, hay ese debate, si se debe festejar o no la Navidad, si fue de determinada manera, si es algo que condena, si es algo que los cristianos no debemos participar en absoluto, y se pierde el verdadero propósito del advenimiento del Señor. Por ejemplo, voy a dar estas posturas. Hay quienes por costumbre, por ignorancia, por tradición, las fechas de fin de año que incluyen la Navidad es el pretexto perfecto para fiestas, reuniones, regalos, compras compulsivas y mucho libertinaje. ¿Sí sabe usted eso? Muchos de los que estamos aquí, si no la mayoría, por ignorancia, por tradición, por costumbre, llegamos a ese tipo de excesos. Y dije llegamos, hicimos, porque pues creo que ya no lo hacemos. ¿O alguien todavía festeja la antigua? No, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace esto? Desvirtuar totalmente el verdadero motivo de la celebración del nacimiento del Salvador de la humanidad. Por otra parte, también están los religiosos que en estos festejos solamente ven una ola de paganismo, donde todo es motivo de condenación, considerando cada festejo, cada motivo, cada adorno o ambientación como que si fuese una puerta del infierno. Hay quien se siente agraviado incluso porque ve adornos navideños y todo le dan un tinte de paganismo. Ahora yo le voy a decir algo. Si usted da una mirada a su entorno inmediato, se va a dar cuenta que el paganismo es algo con lo que de manera habitual tenemos relación. Y si fuésemos nada más a condenar aquello que consideramos que es pagano, que está fuera de la norma bíblica, entonces quizás pues tendríamos que salir de este mundo. Vea lo que le estoy diciendo. Este tema se debe tratar con mucha prudencia, mi hermano, y lo voy a tratar de hacer con mucho discernimiento, porque hay quienes tienen ese sentir de condenar todo lo que consideran pagano, y aunque usted no lo cree, es algo con lo que usted tiene contacto toda su vida. Y si no hay comprensión de algo de origen pagano, por ejemplo, si para nosotros todo es paganismo, entonces también todo va a ser anticristiano o todo va a ser pecado. Por ejemplo, ¿usted ha ido a alguna boda? ¿Usted se casó? Sí. ¿Le pusieron anillo, arras, lazo? Y estoy hablando de una boda cristiana. ¿Sabía usted que estos elementos en la ceremonia nupcial también forman parte de una costumbre pagana? O sea, que también en una misa se hace esto, o en algún otro tipo de... Entonces, ¿será que porque a mí me entregaron un lazo, unas arras, o sea, este conjunto de elementos paganos condenaron mi boda? ¿Usted qué cree? No, ¿verdad? Porque lo hicieron en una misa católica. Alguien que fue antes de ser cristiano se casó por lo civil, se casó por la iglesia. ¿Su boda está nulificada delante de Dios? No, mi hermano. Desde el momento en que usted se acercó a su esposa, a su esposo, los dos son uno.
y delante de Dios es un matrimonio válido, ¿verdad? Voy a aprovechar para hacer un paréntesis por una pregunta que se me hizo, si los cristianos pueden o no participar de una misa. Yo lo que le voy a decir es que no podemos participar de las circunstancias que se dan en ese tipo de espacios. Pero, por ejemplo, si se casa ahora su hermano, su hermana, una persona muy amada, y usted le dice, ¿sabes qué? Te quiero invitar a mi boda. No, yo no puedo pisar en ese lugar, porque en cuanto piso, sale fuego. Así como el ajo para el vampiro, ¿verdad? Mis hermanos, no podemos satanizar todo, ni paganizar todo. Imagínese que usted tuviera la oportunidad de participar, de acompañar a su hermano, su hermana y su amigo, y que él sabe que usted es cristiano y que, bueno, de alguna manera no comparte con esa fe, y lo ve llegar. Y usted entra a ese templo, lo abraza, lo bendice, y él le dice, oye, yo estoy asombrado, ¿por qué viniste? Porque te amo, porque te vengo a acompañar. Y está usted ahí a un lado, ajeno a lo que está sucediendo ahí. No va a participar de la gimnasia, siéntate, plícate, párate, no, nada de esto. Pero está usted con respeto a un lado, simplemente acompañando a la persona amada, porque eso le va a permitir a usted también compartirle su fe. ¿Ya me entendió? ¿Podemos entonces vivir en este mundo y ser luz en este mundo al mismo tiempo y no participar de la mesa de los demonios? Sí podemos. De hecho, debemos. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en un funeral? Durante el proceso que se incluyen en estas ceremoniales, prácticas como el embalsamar, ofrendas florales, cremar, bueno, esto también se usa en ceremonias paganas. Entonces quiere decir que si usted quiere mandar una ofrenda floral por una persona que partió con el Señor, ¿está usted haciendo algo indebido? ¿Algo que tiene que ver con el paganismo? ¿Se me queda mirando usted? Diga no, no tiene nada que ver. Mire, bíblicamente no existen mandatos específicos de cómo llevar a cabo determinadas prácticas, ni el uso de determinados objetos en las ceremonias, pero de lo que sí habla la Escritura es de guardar nuestro corazón y de no participar. Eso sí usted puede evitarlo. Así como en una fiesta navideña, ¿puede usted compartir el tiempo con las personas con las que vive, con las personas que usted va a pasar esta noche? Sí puede. ¿Pero va a usted hacer lo mismo que hacía antes o lo que van a hacer todos? No lo va a hacer. Se va a marcar una diferencia. Ahora, ¿qué decir del dinero? ¿A quién le gusta el dinero? Que levante la mano el que le gusta el dinero. Ay, sí, mire, qué humildes me salieron todos. Las monedas, mi hermano, los billetes, todos tienen diseños paganos. Y si usted va a decir, ay, no, yo no quiero nada con el paganismo, bueno, ¿qué va a hacer? Imágenes de dioses, un ojo sobre una pirámide, y de esos quieren todos. Serpientes, ídolos prehispánicos. Sin embargo, todos tenemos necesidad de usar el dinero corriente, los días de la semana. Entonces no puede usted mencionar el día de la semana, o no puede usted vivir. ¿Por qué? Porque el lunes está dedicado a la luna, el martes a Marte. ¿Sí sabe que Marte era el dios de la guerra de los romanos? El miércoles a Mercurio, dios del comercio y los viajeros. El jueves el día de Júpiter y Zeus, dios del sol. Viernes, día dedicado a Afrodita, a Venus, diosa del amor. Entonces usted no puede decir viernes, te voy a ver el quinto día de la semana. Porque si pronuncio la palabra viernes, ¿verdad? Los nombres de las calles. Aquí estamos en Apolo. Imagínense. Marcas de ropa. Pero hay una tendencia por juzgar lo que no se entiende o no se está de acuerdo. Y eso sí no es correcto, mis hermanos. Debe haber un equilibrio respetuoso en el trato con las demás personas. De lo contrario va a ser ofensivo y podemos perder la oportunidad de compartirles nuestra fe. Pero sí evitar el contaminarnos, el hacer lo que sabemos que ofende a Dios, eso sí nos corresponde a nosotros. Y podemos, bajo este parámetro, ver juicios y prejuicios en toda la gente, en todas partes,
aún por la forma de vestir de una persona, por la manera como se arregla, como cuida su salud, como celebra su cumpleaños, y eso, mis hermanos, se llama prejuicio. ¿Sí saben lo que es el prejuicio? Bueno, ahora, ¿qué tan cuidadosos o escrupulosos tenemos que ser para desarraigar el paganismo de nuestras vidas? ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde nos lo permita la Escritura. Ahí sí, mi hermano, ahí sí no vamos a participar de nada y usted se va a guardar. Ahí sí usted va a poner un límite. Sin embargo, hay algunas denominaciones cristianas con una percepción escritural tan errada, la mayor de las veces basada en criterio personal o conveniencia de sus autoridades, que han permitido que el paganismo forme parte importante de sus actividades habituales. Y de repente usted ve a los grupos de alabanza vestidos de Santa Claus, o bailando arriba de este lugar donde se presume que tenemos que tener adoración al Señor. Eso sí raya en la apostasía, eso sí no es correcto. Es una ofensa al Señor y desvía a los seguidores del verdadero propósito de formar parte del cuerpo de Cristo. No se está cuidando su corazón, no se le está llevando por el camino de la santidad, del equilibrio. Espacios que se identifican como cristianos, pero con un marcado desequilibrio. En sus reglamentaciones son muy estrictos, en sus cultos son muy exactos, muy sistemáticos, pero han perdido toda la proporción del propósito de la Iglesia y de la santidad del Señor. O sea, se ven muy justos, así como los fariseos, con cosas que pueden exteriormente verse muy bien, pero por dentro, de manera que establecen actividades fundamentadas en la moral humana, en principios de orden altamente secularizados, sin bases escriturales, y dependen más de los preceptos que marca el mundo y la sociedad que de los mandamientos de Dios. Ahí sí no es correcto. Pero satanizar todo solo por creencias personales no es la manera como tenemos nosotros ni que enseñarles, ni cómo vivir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dependiendo de ese tipo de circunstancias, cuando un liderazgo espiritual le dice, tú no haces esto, tú no haces aquello, tú no haces esto, crean una dependencia más de la denominación y de ese líder espiritual y les está evitando precisamente lo que podemos aprovechar en todas las fechas a donde nosotros nos podemos no participar, pero sí vamos a estar, porque es inevitable que participemos de alguna celebración, que tengamos alguna visita o que vayamos a alguna visita a la cual le podamos compartir nuestra fe, sin contaminarnos. La maldad aumenta, todo se degrada, la apostasía gana terreno. Tenemos que aprender a discernir y a reconocer los tiempos, mis hermanos, como esta época. ¿Qué es la Navidad? Del latín nativitatem significa nacimiento y la religión tradicional ha aplicado especialmente al nacimiento de Cristo. ¿Cómo surge esto? La historia dice que el emperador Constantino, en esa conquista que hizo, cuando concibe él un cristianismo bajo su propia perspectiva, pues la intención de él fue más bien acrecentar el poder religioso del catolicismo romano. Así fue como él hizo sus conquistas. Y como parte de su conquista, lo que hizo fue permitir la cristianización de las festividades de los pueblos paganos. Y ahí viene la amalgama de todas estas costumbres. Por ejemplo, los romanos y los griegos celebraban fiestas con motivo de la Saturnalia del 17 al 25 de diciembre. Culminaba con el nacimiento del dios Sol. Al no conocerse la fecha específica del nacimiento de Jesús, en el siglo IV, la Iglesia Católica decide tomar estas festividades celebradas al dios Sol, los carnavales de Saturno, como fecha del nacimiento de Cristo, el día 25 de diciembre. Según esto, para contrarrestar el paganismo y las prácticas de depravación y libertinaje que se llevaban a cabo con ellas. A usted dígame, ¿funcionó? No. Las fiestas, este tipo de fiestas paganas, se celebraban con bacanales. ¿Por qué se les decía bacanales? Porque eran en honor al dios Baco, dios del vino y los placeres sensuales.
Las Saturnalias, las Lupercales se celebraban en diciembre hasta el principio del mes de enero en honor al dios Pan. Y todo esto fue aceptado por la Iglesia de Roma para atraer a los pueblos conquistados. ¿Qué hacían? Amalgamar a estas celebraciones sus propios ritos y costumbres. Bajo la conquista en México, la primera Navidad fue celebrada por el monje Pedro de Gante cuando apenas empezaba a erigirse la Nueva España sobre las ruinas de la Gran Tenochtitlan. Ahora, siguiendo la misma corriente, ¿qué hicieron? Condescender con ciertas tradiciones prehispánicas. La tradición católica integra sus cultos a estas celebraciones y de ahí surge lo que tenemos en la actualidad. Igualmente con el árbol de Navidad. Hay una historia donde se cuenta que un hombre llamado Nimrod, que nació el 25 de diciembre, Nimrod se habla de que es el que construye la Torre de Babel. Él asesinó a su padre para casarse con su madre, Semiramis. Cuando él muere, el lugar donde lo entierra su mamá, esposa, crece un árbol. Al ver esto, Semiramis le dijo, empezó a enseñar que ahí había encarnado su hijo en ese árbol y cada año le llevaba regalos para colgarlos en ese árbol. Esta tradición se propaga por muchos pueblos. Los romanos empezaron a llevarle a esta decoración, agregarle regalos. Otros, los griegos, ponían máscaras de Baco que les protegían, según esto, según sus creencias, y otros les colgaban algunos frutos durante el festival del dios a la cosecha. Así cada pueblo hacía suya la tradición y cambiaba la decoración de acuerdo a su cultura. Frutas, regalos, dulces, de acuerdo a lo que ellos sabían. Y bueno, todo esto llegó a trascender tanto que los romanos comenzaron a usar pinos y para representar el calor del nuevo nacimiento colgaban al árbol cerezas rojas. Esto evoluciona esferas como símbolo del dios Sol. Hacia esta costumbre se suman otras costumbres, por ejemplo los bárbaros, los germanos, los celtas, que eran tribus muy salvajes. Tenían la costumbre de colgar luminarias en ese árbol y las cabezas de los vencidos. Era una ofrenda para ahuyentar espíritus malignos. Ellos tenían algo que se llamaban las noches rigurosas, 25 de diciembre al 6 de enero. Posteriormente, ya países anglosajones adoptaron la costumbre de colgar una gran cantidad de regalos para sustituir estos sacrificios y ya terminaron con un pino adornado con regalos en homenaje al niño Jesús. Imagínense, todo esto ha hecho que el árbol de Navidad pues también sea muy agredido en esta época. Y dicen, no pongas un árbol. Esta es una práctica horrible, pagana. Ahora, ¿qué debemos entender los creyentes? Que ciertas semejanzas con determinadas costumbres no son necesariamente la forma de pensar que debemos adoptar. Y si usted tiene discernimiento, pues va a darse cuenta que no hay trascendencia espiritual en esto, ni va a afectar su comunión con Dios si usted decide comprar un arbolito y ponerlo en su casa y adornar su casa. No estoy diciendo que lo haga, le estoy quitando la idea de que esto va a producir en su casa un efecto de condenación infernal. No es así. Igualmente con los nacimientos. Todo tiene que con un proceso tradicional donde, por ejemplo, la idea original fue de Francisco de Asís en 1223. Reunió hombres y mujeres, animales para escenificar la natividad. De ahí después los hicieron con figuras talladas en madera. Cuando llega a México se introducen los famosos belenes, así les decían, nacimientos. Y desde entonces estos elementos, el árbol y el belén o el nacimiento, pues son el centro de la decoración de las casas. Todo esto, mi hermano, yo se lo estoy comentando para que usted se dé cuenta
del riesgo de querer satanizar, juzgar o criticar, perdón, o condenar. Usted no desea participar de las fiestas de esta manera, dése cuenta qué es lo verdaderamente trascendental, qué es lo que verdaderamente importa, que Jesucristo nació. Hay una tradición que habla acerca de los 3 Reyes Magos para dar regalos a los niños, que dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, no existe un elemento en la Biblia que nos podría asegurar esto, no hay tal. Sin embargo, forma parte de las tradiciones impuestas por la Iglesia romana. Y en muchos países, por las ganancias que genera esta tradición, al decirle a los niños que pues pueden pedirle hasta de a 3, ¿verdad que sí es de a 3? Bueno, pues que los magos les van a traer regalos, juguetes. Y bueno, mi hermano, si usted desea regalarle algo a su hijo, dígale, te lo traigo con todo mi corazón. Y no necesita engañarlo, ni necesita hacerle que conciba ideas extrañas. ¿Sabe usted lo que es una piñata? ¿A quién le gusta pegarle a la piñata? Bueno, esto se remonta a una época de los griegos, la costumbre es de origen español, nacen los ritos de la fertilidad con el inicio del ciclo agrícola en la primavera. En ese carnaval que culminaba con el domingo siguiente al miércoles de ceniza, se le denominaba domingo de piñata o de vasija, y se rompían. La piñata se adornaba con papeles de colores. Según la tradición católica, la piñata representa el mal, por lo que tiene que tener 7 picos, que son los 7 pecados capitales. El palo garrote es la ayuda de la Iglesia para destruir el mal. Esa es la representación. Ahora las piñatas son hasta de Pokémon, de Grinch, de chupacabras. ¿Cuál es el beneficio de esto? De acuerdo a la tradición, pues se presume que si se tiene fe, ¿verdad?, vas a recibir un beneficio de parte de Dios. Por eso se le vendan los ojos, porque dicen que la fe ciega. O sea, todo tiene una forma tradicional. Darse regalos, intercambiar regalos también, es una costumbre religiosa que se hacía anteriormente. Se les daba a los niños después de las famosas posadas, regalos, se les daban fruta, aguinaldos. ¿A quién le gusta el aguinaldo? ¿Sabía usted que el aguinaldo es de origen pagano? Entonces no lo reciba. Ahí sí no, ¿verdad? Mire, yo espero que esto no tanto le dé paz, pero sí le habrá un panorama, no tanto para participar. No le estoy diciendo participe, le estoy diciendo cuídese y guarde su corazón de no ser ofensivo, de no condenar, de no cerrarle puertas a nadie, porque lo que a usted le debe de interesar es predicarle el Evangelio a las personas que no lo conocen. Y créame, en estas fechas es cuando más se da la posibilidad de hacerlo. No sé si se da cuenta usted, pero a fin de año la gente busca un poco más de Dios, se acerca un poco más a las iglesias, le da gracias por el año que va a pasar, por el año que va a comenzar. Ya hablaremos de eso para las siguientes semanas. Pero para la gran mayoría, mis hermanos, representa otra cosa que no tiene que ver nada con el nacimiento de Cristo. Y esto nos tiene que llevar a recordar precisamente que la Navidad, que un día, no sabemos cuál, Jesucristo el Hijo de Dios nació en aquel pesebre como el acto más grande de amor y misericordia del Padre para con cada uno de nosotros. Y eso sí es lo que usted tiene que recordar. No es llegar a fin de año buscando un tiempo de diversión, de pasarla bien con fiestas, cenas, bebidas, romances, vacaciones. Nosotros sabemos qué representa la Navidad. Que un día el Señor nació en un pesebre para culminar su obra en una cruz y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, del griego Jesús,
hebreo Josué, significa Jehová es salvación. Y el énfasis en este versículo es salvará a su pueblo de sus pecados. No dice en sus pecados. ¿Qué es lo más importante entonces? El verdadero arrepentimiento delante de Dios, que te lleva a recibir su perdón, te lleva a que Jesucristo nazca en tu corazón y nos habla de la razón por la que tuvo que nacer para dar salvación al hombre, para ya no permanecer en el pecado, sino ser rescatados y darnos nueva vida. Salvador también significa libertador, preservador. Cristo se traduce como ungido, y el ungido de Dios vino a traer buenas noticias. Vaya conmigo a Isaías 61, por favor. Y con esto casi terminamos. Isaías 61:1 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, en Lucas 4:18, vaya a Lucas 4:18, y ahí usted va a darse cuenta que el Señor, saliendo del desierto, se presenta en la sinagoga y dice que le dieron el libro para que leyera en la sinagoga. ¿Cuál libro fue que cree que el que le dieron? El libro de Isaías. Y lo abre precisamente en este pasaje. Vamos a leer la manera como el Señor lo establece. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y después dice, a predicar en el 19 el año agradable al Señor. Y ahí Él dice, en verdad les digo que esta profecía se ha cumplido ahora. ¿Sí sabe lo que quisieron hacer con Él? Matarlo. Ahora, ¿por qué no terminó el Señor, después de predicar el año agradable del Señor, la frase, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados? ¿Por qué el Señor interrumpe? Porque el año agradable del Señor es la gracia, el don inmerecido concedido por Dios a toda la humanidad a través de su ungido Jesucristo, que aún está extendiendo sobre todo el que crea en la redención, en la cruz, rindiendo su vida y su voluntad a Él, porque aún no llega el tiempo de la ira, mi hermano. Estamos bajo la gracia. El pasaje se va a completar algún día, cuando el Señor venga a establecer ¿qué? Juicio. Entonces, si realmente entendemos la verdadera esencia de la Navidad, no nos vamos a estar deteniendo en las circunstancias que están en nuestro entorno, a las que nosotros a veces, apegados a las tradiciones y a las costumbres, llegamos a participar, de las cuales ahora sabemos ya no tenemos que hacerlo y tenemos un propósito mayor. ¿Por qué? Porque vamos a ver el propósito de Dios por salvar a la humanidad, por enviar a Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto, la Navidad no va a representar de manera importante reuniones familiares, regalos, cenas, no. Tampoco alcanzar banalidades temporales o fiestas plagadas de idolatría, no, mi hermano. La verdadera Navidad es porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa es Navidad. Navidad es, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, así dijo el Señor Jesús. Navidad es, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la verdadera y la realidad de la Navidad. El hecho que quien creó todas las cosas, ese Dios soberano, omnipotente, en quien toda la creación refleja su gloria, se despojó de sí mismo, se hizo hombre, Jesús nació y nos enseñó que el único y mejor sacrificio agradable a Dios
proviene de Él. Y para nosotros representa santidad, obediencia, sumisión, humildad, porque eso es con lo único que nosotros podemos representar que el Señor ha estado ahora en nuestra vida, que ha nacido en nuestro corazón. Con este conocimiento, ahora, ¿cuál va a ser tu concepto, tu percepción de la Navidad para ti? Si estás consciente y convencido que la Navidad de verdad fue el día que llegó Jesús a tu vida. ¿Quién ya tuvo su Navidad? Y la evidencia que nació en ti es que ahora Él es el que gobierna tu corazón. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente? ¿Cómo vas a hacer evidente que la Navidad llegó a tu vida? Con tu testimonio, con tu forma de hablar, con el resultado de tu arrepentimiento, con frutos dignos. De manera que si aquí hay alguien que ha reconocido que se ha alejado del Señor, que le ha fallado, es tiempo de reconciliación. Créame, Jesús desea continuar la obra que empezó en usted, porque este también es el tiempo de Navidad. Si alguno está convencido que su necesidad de ponerse a cuentas con el Señor es importante y es necesaria, solo reconozca el pecado que le ha alejado de Él y con humildad arrepiéntase, sea dócil, sea obediente a su consejo, despójese de todo lo que todavía le puede alejar de su presencia. Y sí, festeje la Navidad gozosamente, agradecido por una salvación tan grande. Y busque lo mejor para usted y para los suyos. ¿Qué es lo mejor? La decisión de entregar completamente su vida a Dios. Quizás arrepentido incluso del tiempo que ha permanecido tibio, fluctuante. Mis hermanos, la Navidad se habla de un tiempo de fraternidad, de unidad, de estar juntos. Y yo sí lo creo, pero creo que la mejor opción es primero estar unidos al Señor. Es establecer ese nexo. ¿Cuántos consideran que se han alejado de Dios? ¿Cuántos consideran que su vida se ha enfriado, sobre todo por el tiempo que vivimos? Que se han desanimado, incluso algunos quizás hayan blasfemado. Algunos hayan dicho, es que el Señor no me ha escuchado, el Señor no ha estado conmigo. Yo le puedo decir algo, mi hermano, como lo dijimos al principio. El Señor es cuando más ha estado con usted. Porque es precisamente en este tipo de tiempo cuando nosotros vemos su mano. Así que, ¿quiere festejar la Navidad? Limpie su corazón. Decida perdonar. Decida pedir perdón. Bendiga a quien procura su mal. Es tiempo de mirar al interior y ponerse a cuentas. Solo así podremos vivir y experimentar la verdadera Navidad, para que esta temporada de fin de año, no solo un día, sino esta temporada y todo lo que venga adelante, su confianza sea puesta en Dios y no en lo que el mundo intenta para que cautive su corazón. Evite ser seducido por lo que el mundo ofrece, mi hermano, seguir las corrientes del mundo. Y para todo aquel que aún no le conoce, todo aquel que no le ha entregado el corazón, yo le digo en este momento, que así como un día Él nació en un humilde pesebre, sin importar la condición de ese lugar, ahora el Señor quiere nacer en el corazón de quien reconozca su condición, de quien reconozca su pecado, para que reciba el regalo más grande de Dios, Jesucristo. ¿Cómo va a festejar su Navidad? Ahora sabe que no es una época de satanizar, de condenar, de señalar, sino es un tiempo de discernir que todo lo que el Señor está haciendo a su alrededor tiene un propósito. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie para que oremos y pongamos delante de Dios nuestra vida. Si usted ha reconocido a través de esta enseñanza, que algo le ha evitado o le ha desviado de su fe,
Si usted ha reconocido que se ha entibiado, que ha fluctuado, o simplemente usted sabe que Jesucristo no ha nacido en su corazón, yo le animo a que se acerque confiadamente, porque lo va a escuchar. Señor, te damos gracias. Si quiere usted levantar sus manos y quedamente desde el fondo de su corazón expresarle con sus propias palabras, hágalo. Te damos gracias, Padre eterno, porque un día, no sabemos cuándo, no sabemos qué día, pero lo que más importó es que tú llegaste a este mundo, Señor, para traer salvación y vida eterna al que cree. Te damos gracias porque no solamente nos has extendido la misericordia desde lo alto para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, sino que también a quienes ya te conocemos, Señor, sigues extendiendo tu misericordia para guiarnos a través de tu Espíritu Santo, para guardarnos de todo mal, Señor. Has puesto tus mandamientos como un cerco de seguridad alrededor de nosotros y nos has dado la oportunidad de ser luz a los demás. Úsanos, Señor, como hijos obedientes que queremos ser, Señor. Y yo te animo, mi hermano, a que tú le entregues al Señor tu corazón. Si tú reconoces que algo ha fallado, que has desconfiado, que quizás has puesto tus ojos en algo que no tiene que ver nada con el Señor Jesús, es tiempo de reconciliarte, es tiempo de entrega, es tiempo de entregar lo que te ha demandado. El Señor lo único que pide de nosotros es nuestra obediencia. Y la obediencia nos va a llevar a la santidad. Y la santidad nos va a llevar a la consagración. Así que, mis hermanos, yo les animo a que recapaciten, a que hagan una reflexión interior de cómo está su vida espiritual, cómo están caminando con el Señor, cómo anda su obediencia, cómo anda su testimonio. Y no tanto por testificar para verse bien, mi hermano, sino para que se den cuenta de quién gobierna su corazón. Refleja a Jesucristo, no te reflejes a ti mismo. No te veas como un religioso que exteriormente se quiere ver bien a los ojos de los hombres, no. Haz cambios de tu manera de pensar, haz cambios en tu manera de vivir, para que esto bendiga al que te ve, al que experimenta contigo el día a día, y reconcilies con Dios a quien está falto de esta gracia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y nunca dejaremos agradecer que ese día que naciste en ese pesebre, tú hiciste un parteaguas de la historia y nos diste a todos la oportunidad de poder estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.